Buenas tardes, amigues, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están por ahí? Bueno, desde aquí saludándoles desde Fabio Di Camossi Virtual, en esta ocasión con una clínica individual virtual que vamos a hacer aquí a través de este vivo de Instagram. En esta ocasión, otra vez, por suerte, un gusto, un placer, un regalo del cielo, diría yo, con Gustavo Mauro, con quien, bueno, venimos ya teniendo clínicas aquí individuales, virtuales, aquí en este formato en vivo a través de Instagram. Así es que, bueno, vamos a pasar seguramente un muy buen rato. Estas clínicas, les cuento, son un espacio de análisis, de asesoramiento, de poder acompañar proyectos y demás que, bueno, se realizan fundamentalmente a través de WhatsApp. Son clínicas individuales que por lo general nunca se dan de manera directa, sino de manera diferida, es decir, en el intercambio de mensajes de audios y algunos materiales adjuntos que siempre estamos manejando para poder saber en qué están cada uno de los artistas que están trabajando en este análisis conmigo, en este análisis clínico que, bueno, cuando está el artista, cuando están, digamos, ya las cosas dadas para que pueda salir a estos vivos de Instagram, se los ofrezco como una opción dentro del espacio clínico, ¿no? Que es el espacio clínico de Fabio Di Camossi Virtual. Tenemos el análisis propiamente dicho, tenemos también una formación en lo que llamamos lo administrativo del artista, esto que tenemos que hacer, ¿no? Para poder manejarnos dentro de los circuitos, los mercados y demás referidos al arte. A esa área de formación, esa área de formación está a cargo de Cristian Román, y luego tenemos a eso, ¿no? A esos dos bloques fuertes, este complemento posible que son las clínicas individuales virtuales en vivo aquí en Instagram. Vamos entonces a ir invitando a Gustavo, hechas las parroquiales. Vamos a invitarlo a Gustavo. Gustavo, ¿estás por ahí? Hola. Hola, hola, Hola. Yo pensé ¿cómo andás? que iba. Mirá, viste que ¡Ay, pasa. linda! Y vení, 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 ¡Hola! vení. ¡Tanto tiempo, amor mío! ¿Cómo estás? Y acá Hola, mi tengo amor. coro. Hola, Oh, hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo Gu- estás? Mucho Gustavo, gusto, ¿qué recuerda tal? el video que viste. Sí, El video que viste, ¿te sí, sí, acordás? Fue en aparte el otro momento. lo En otro reconozco como momento. artista, por supuesto. Un placer, qué lindo que estén ahí pasándola bien. Sí, bueno, hasta recién estaba solo yo y los mosquitos del dengue. Hasta Pero que después vino dengue. Bueno, pero me Cayó parece bárbaro la porque lacra y después cayó cayó la la mosquita muerta. bueno, no importa, lo que importa es que la reunión se da. Finalmente también, viste, todo tipo de ser es bienvenido en Bastón del Moro, sean Claro, es mosquitos, que sean así. amigos, sea todo lo que sea. Aunque a veces te he visto sacar a gente a patadas, así que realmente entonces está todo bien ahí, porque si no, Cuando ya se no lo estarían. merecían. Cuando se lo merecían, querido. Cuando se lo merecía. Así que bueno. La verdad es que por lo general está. Chau, gracias. Los quiero, les mando un beso grande. Vos sabés que cuando mostraste que arrancó mostrando para el otro lado, yo digo, Ajá. vamos a empezar viendo Bastón del Moro de una. Vos sabés que yo pensé, mirá, de hecho era la idea, ¿no? Empezar a entrar para que lo veas cómo está al bastón. Por Así favor, que, así le mostramos a las personas que por ahí tanto nos escuchan hablar de Bastón. Bueno, aquí estamos, ahí bien. estamos con las personas hermosas que siempre están por ahí, las visitas. Contanos, Pará. andanos Bueno, contando viste que por es dónde así. estás. Ahora voy a ingresar, directamente voy a Ah, ingresar. ok. Vamos a hacer desde la calle. Mostranos, por favor, un poco Así que, la calle para quienes no sepan dónde bueno, está en torno a qué situación urbana, digamos. acá estamos en plena.
Bueno, ahí se corta un poquito seguro porque se va un poquito la señal de internet. Pero bueno, ya vuelve, ya vuelve. Ya vas a ir caminando, regresa. Ay, qué emoción estar desde Bastón del Moro, qué emoción. No se dan ni idea cuánto que quiero y que queremos este lugar maravilloso que es un lugar de todos, de todas, un lugar alucinante, un lugar que bueno, siempre nos sentimos tan cómodos, ahí se nos desconectó Gustavo, vamos a volver a reconectarlo. Sí, es que claro, al moverse, al salir afuera, se le fue la señal. Perdimos el wifi. Sí, Mica. Hola, mis amores, ¿cómo les va? Bueno, aprovecho para saludarles a todos ahí. Gracias por estar. Aprovecho de verles porque puedo ver. Ahí estamos de nuevo con Gustavo. Ay, mi amor, se nos fue el wifi porque nos fuimos lejos. Ahí está. ¿Ahora me escuchás bien? Sí, mi vida, sí. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, salí a la calle y me olvidé que no tengo internet en la calle. Es la emoción hasta que ese coso de satélites ahora nos dé internet en todos los lugares. No, pero antes tenía la internet yo de la parada de colectivo. Por eso no te dije nada, porque dije, vas a ir saliendo hacia la parada de colectivo, vas a tener cada vez más señal. Bueno, les muestro desde aquí, desde el zaguán, entonces. Bueno, la Chacabuco Dale, estaba divina, por favor. te comentaba de que viste que Sarciola tiene un mal gusto, pobrecito. El mal gusto de las cosas. Pero acá ha hecho re lindo en la Chacabuco, después han puesto todas plantitas nuevas, todo divino. Bueno, ahí giro Muy la bien. cámara para que vean. Desde el ingreso. Por favor. Ahí está, bien, viene, las cortinas, la bandera del orgullo, y bueno. Y acá está la sala, impecable. Bien. Todavía Divino. están todavía las obras colgadas de los que participamos en la feria. Estas son las fotos de Pablo Villar con pinturas de Martín Ay, un Siciliani. abrazo a Pablo, mi vida. Bien. Lo único que no está es lo de Pérez Caula, que bueno, se lo llevó. Acá está la especie Dios, abrazo a mi corazón, Pérez Caula. mi taller de enmarcados, que bueno, ahora como no hay nada, está todo perfecto, hermoso. Y bueno, y acá salimos al más lindo, que es el patio. Y acá con esta reunión, vuelvo a saludarles a esta gente hermosa. Hola, gente hermosa. Hola. Y saludala a la Virgen, a la patrona de ¿Esto Bastón. qué es? ¿Esto es nuevo? El altar que tenemos Con la Virgen. Esto no lo vi hace tanto tiempo que no voy, por lo menos un año y pico. Y acá esta que no está, no es tan virgen, pero bueno. Esta que no es tan virgen. Pero que es una santa, tenés ahí santos, dos santos. Una santa y un santo acompañando a esa virgen. Es una amiga, pobrecita, a la final. Es una divina, la amo, qué gusto de verte aparte. Porque además con la Pablo nos vemos hace muchísimo también, ¿no? Bueno, toda gente de Bastón del Moro, hola mi amor, toda gente de Bastón del Moro que bueno, es esta gente maravillosa que somos todos amigos, amigas, amigues, y que siempre es la sensación de encontrarse en casa con la familia, o sea, me da eso, me late el corazón, ¿no? Se me agita el corazón de la emoción de estar en casa con la familia, ¿no? Con familia, sí. Ah, bueno, sí, lo que está tremendo es el patio, está salvaje. No se puede creer. Mirá. No se puede creer, pero aparte, ¿cómo creció, por favor, esa Santa Rita? Qué bonito que está arriba. Y en la terraza, eso sí, no sé si se va a cortar, no, mejor no, pero en la terraza Mica hizo la piscina pisciana, que es una bañadera, y tenemos todo plata por la calor. Bueno, después, por favor, subamos alguna foto para que la gente pueda ver. Aprovechamos también, le saludamos a Mica, mi vida, que está ahí, nos estaba diciendo que se había cortado el wifi, y bueno, nada, un beso grande también a Mica, todos los bastoneros y las bastoneras, eso también estaría bueno contar un poco, ¿no? A ver cómo es esto de todas estas personas, estos seres maravillosos que siempre están ahí en Bastón, ¿no? Esto que, bueno, se denomina los bastoneros y las bastoneras.
¿Qué tal? acompañando, colaborando siempre, la verdad que sí. Aguantando también un poco, Sí. aguantándome también un poco. Bueno, pero es el compartir, ¿no? En el compartir nos aguantamos, nos Claro, bancamos, nos disfrutamos. tal Bueno, cual. decir que este Familia, lugar, vos dijiste, mirá, lo dijiste bien, familia. Es la palabra, es la sí, familia elegida, ¿no? sí, Y la verdad, y sí. la verdad que Mirá, y en estas circunstancias que realmente creo que viste que se ha valorizado tanto eso, ¿no? El y acompañarse. claro, por supuesto, Porque, aparte, mira, creo que también está el hecho, ¿no? De que muchas veces damos por sentado que, bueno, eh, que uno cuando abre un lugar, ¿no? Que lo que nos ha pasado, que cuando uno abre un lugar, bueno, eso, va eligiendo la familia, ¿no? Cosa que es muy verdad, esto, ¿no? Pero también creo que cuando los lugares se abren son esa idea como de una especie de portal energético, ¿no? Que Bastón definitivamente lo es, y que, bueno, hay muchos que nos vamos acercando porque necesitamos de ese lugar, ¿no? De ese lugar energéticamente, y que esto es una reunión que es celestial, digamos, ¿no? Una y vos sabés que, reunión del lo que, cielo, ¿no? ¿sabés lo que sorprende? Bueno, ya estamos transitando el 8.º año con Bastón, que es mucho, ¿no? Ya de por sí. No, Pero, vaya que no. pero Muchísimo. todavía sigue viniendo gente que no ha venido nunca. Ya muchos sí saben de nombre, pero que no ha venido, todavía siguen ingresando, qué sé yo, en cosas nuevas. Por ejemplo, el viernes que hubo el evento que fue un recital de un trío de jazz, que estuvo maravilloso, con todo un público que aquí viste, un público nuevo para Bastón, o ahora Gustavo Bertuel, que está dando su masterclass aquí de danza, y viene gente de la danza, que también, viste el comentario de siempre, fascinado con la energía del espacio, con la disponibilidad, viste esa cosa que es, porque yo siempre digo, el espacio de Bastón es como generoso en lo Sí, amplio, en lo energético, sí, 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 es sí. como eso, viste, y la gente lo disfruta, lo toma. Pero, Lo pero es esa recibe. predisposición, lo que pasa que es esa predisposición energética, ¿no? Insisto en esta idea como de un núcleo donde uno parecería puede ir a recargarse, ¿no? O algo así, como volver a la nave nodriza, no sé cómo decirlo. Hay algo que yo siento que pasa, ¿no? Bueno, ustedes, amigues que están ahí, bueno, nos están saludando la familia Bastonera del Amor, nos dicen, bueno, toda gente queridísima que está ahí, ¿no? Que nos acompaña ahora también en este momento, ¿no? Esa sensación de volver a la nave nodriza donde todos somos de alguna misma especie, donde Claro. todos nos reencontramos con nuestros pares, donde todos nos identificamos con todos los que están ahí de una u otra manera, ¿no? Entonces me parece que eso es este efecto, ¿no? Bastón del Moro que no solamente no se acaba, ¿no? Sino que parecería que se super regenera en el tiempo, ¿no? Y te diría, o sea, que no es tanto y no va por lo que cada uno hace, porque todo el mundo hace cosas totalmente diferentes, digamos, sino que pasa por una unión más bien espiritual y de ganas Sí, de sí. hacerlas, porque vos sabés que acá Uf, han habitado miles de lenguajes, digamos, muy diferentes, miles viste que esa miles cuestión de de la seres. y esa cuestión de que, bueno, que siempre digo yo, ¿no? De tener la suerte de participar de tantas burbujas, como decía en un principio, ¿te acordás en un momento? Que bueno, acá se Sí, pinchan un poco esas burbujas porque se interconectan de alguna sí. forma, porque Creo también que hay una, no sé, esto como decía recién de lo de sacar a patadas a alguien, ¿no? Esta idea, ¿no? De que hay alguien que cuida también de eso, ¿no? O sea que ya, eh, creo que también cuando uno, ¿no? Vuelve a los lugares donde se puede recargar de energía, ¿no? A veces pasa con lugares, a veces pasa, o sea, con lugares como Bastón del Moro, a veces pasa con la casa de un amigo, a veces pasa con una ciudad, otro lugar,
¿no? Donde uno siente que es ahí donde se recarga y que es eso lo que uno elige, ¿no? Esta idea de la familia elegida o de los lugares en el mundo elegidos, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver que uno pueda volver, además de haberse sentido bien, el saber que alguien está cuidando de eso, ¿no? Que alguien cuida de esa energía, que alguien también cuida que eso no se contamine, que no se ensucie, que no se, de alguna manera, que no se intoxique, ¿no? Porque a veces también los lugares se intoxican de sí mismos y uno vuelve, ¿no? A mí me ha pasado, supongo que a vos también nos ha pasado, ¿no? Uno vuelve a lugares que uno amaba y de repente están absolutamente intoxicados de sí mismo y ya no es lo mismo, ¿no? Pero en Bastón yo creo que, bueno, Sin duda, entre sin vos, duda, ¿no? Entre vos y en entre el muchas otras gente, van bueno, cuidando que eso no pase. y el trabajo que hacemos, que hemos hecho siempre en clínica, ¿no? De reflexión siempre hemos reflexionado sobre Bastón. Mucho más que sobre mi obra particular, si quiere, siendo Bastón igual obra mía, pero siempre hemos reflexionado y siempre atento a la responsabilidad social que tiene Bastón. Eso Sí. es un trabajo de reflexión finalmente, y por eso creo que, por eso dura y Sí. por eso mantiene el concepto, digamos. Sí, y de puesta en práctica, ¿no? Porque es verdad que tu capacidad, digamos, reflexiva en ese sentido y siempre al cuidado de eso, ¿no? Atento, ¿no? Muy atento para ver, bueno, por ejemplo, en nuestro trabajo clínico, bueno, a dónde tenemos que ir apuntando para ajustar, pero también la puesta en práctica, ¿no? O sea, vos poniéndote ahí, junto, insisto, con esta primera especie como este primer grupo que te acompaña, ¿no? Que son los que más están, que son los que más cuidan del lugar, que cuidan de esa energía, de que Bastón siga siendo esa madre nodriza, ¿no? Esa nave madre, ¿no? Donde uno, bueno, va y siente eso. Yo creo que lo bueno es que es justamente, no es un espacio que se dé que no congrega por cualidades, digamos, ¿no? Ni por calidades, sino por una cuestión energética que va más allá, digamos. Porque bueno, en Bastón hemos podido saber y he visto de todo, ¿no? Todo de todo. De todo. Yo siempre digo, viste, yo soy, viste, como las putas, digo sí siempre, y el no lo digo no lo digo nunca, y ni siquiera casi no lo tengo que decir, es como si me bajo una cortina de plomo energética y ya está, Claro. Ni siquiera tengo que negarme a algo que no me gusta, o algo que no va, o que no corresponde, digamos. Porque sí, obviamente sucede que hay cosas que chocan, y justamente chocan a nivel energético, no es que chocan a nivel, porque las paredes son blancas siempre, o sea, no pasa por el lado físico. Es una cuestión de ver, viste, y nada. Así que sí, es por ese lado. Sí, el otro día hablaba con alguien específicamente en torno a la implementación de los espacios de arte, ¿no? En relación a los lugares, y reflexionábamos un poco si es mejor poner, ¿no? Abrir, inaugurar, digamos, una posibilidad de espacio de arte en un centro, no en el centro de una ciudad, o es mejor hacerlo en las afueras, o es mejor en este momento irse, ¿no? A apostar por lugares más lejanos, donde, bueno, haya más apertura, donde haya más parque, más jardín, ¿no? Que permita hacer estas cosas que ahora por los reglamentos necesitan de espacios abiertos. Y un poco, bueno, veíamos cuáles eran las pros y las contras de cada una, en un espacio clínico, no estoy hablando de algo que estamos haciendo con un artista en una clínica. Entonces veíamos como los pros y los contras de esto, ¿no? De estar por ejemplo, en un lugar tan céntrico, tan característico del absolutísimo centro de Córdoba, como es, ¿no? De Córdoba, que es una ciudad, digamos, ¿no? Una de las ciudades más importantes y más grandes de Argentina. O sea, es un lugar realmente con mucho, es una gran ciudad, digamos, ¿no? ¿Es la segunda, Rosario? ¿Es la segunda? Es la segunda, bueno, ahí entramos con el viejo River Boca, pero en realidad es la segunda por las cantidades, digamos, ¿no? Y por también su autonomía, porque realmente Rosario depende
gran forma, digamos, de Buenos Aires, ¿no? Pero yo creo, por lo menos hasta donde entiendo, ¿no? Eso, con que nos cuenten los amigos rosarinos qué opinan. Pero lo que creo no es que en ese sentido, ¿no? Una segunda ciudad o algo así, segunda, tercera, da lo mismo, una gran Sí, ciudad, ¿no? da igual. Que tiene un centro inmenso y que dentro de ese centro tiene una zona muy densamente poblada, que es Nueva Córdoba. En el centro, en el corazón de eso, está Bastón del Moro, ¿no? Claro. Digo esto porque eso también posibilita que sea mucho más fácil cierta masividad, ¿no? Que Bastón del Moro muchas veces tiene. Pero Bastón lo ha podido manejar perfecto, ¿no? O sea, ha podido... Sin duda, bueno, sin dudas, la ubicación es una fortaleza principal de Bastón del Moro a la hora de decir, bueno, ¿por qué fue por qué fue tan buscado para organizar y gestionar cuestiones aquí, digamos? La ubicación fue una fortaleza principal acá. Sí. Y más allá de eso, que dentro de eso se ampliaba esa fortaleza cuando tenés un espacio tan generoso, digamos, dentro de ese centro, que los lugares son chicos, pequeños. Entonces, bueno, pero sin dudas la ubicación, y mucha gente me lo ha dicho, gestores o productores de eventos como recitales, o que la ubicación, sobre todo para ese tipo de eventos, digamos, artísticos, que la ubicación es... Igual creo que también, ¿no? Esto de... Hemos visto muchos proyectos, y esto también analizándolo, ¿no? Un poco clínicamente, críticamente, hemos visto muchos proyectos, incluso con vos, ¿no? Cercanos a Bastón, en esa misma zona, ¿no? Esa zona de tanto movimiento, de esa ciudad tan enorme. Hemos visto un constante devenir de los espacios que empiezan como Bastón del Moro, vamos a decirlo, ¿no? En términos generales, con una característica en general, ¿no? Similar. De autogestión. Una autogestión de artista, ¿no? Con esta intención de generar generosamente, valga un poco la redundancia, de generar generosamente toda esta acción, ¿no? Social, cultural, de gestión y de mucho más, ¿no? En torno al arte. Entonces, hemos visto que empiezan así, pero que este espacio que tiene este beneficio, ¿no? De ser el centro neurálgico de una ciudad tan enorme, también lo va llevando a los espacios a que se vayan transformando en otra cosa, ¿no? Que en el devenir de 8 años, supongamos, terminan por lo general siendo discotecas o pubs o bares o, claro. No sé, Bueno, ¿no? Algo que... No te das una idea de la cantidad de propuestas de ese tipo que yo he tenido aquí. Que, bueno, mucha Claro. gente que no entiende porque teniendo semejante lugar, que no es mío, aclaro, o sea, este lugar se alquila, porque mucha gente se cree que, ¿te acordás que me lo dio el tío mío que abusó de mí? Es cierto. Nada, esa que largamos en algún momento porque la gente chusmeaba en ese sentido. Muchas propuestas de ese tipo, ¿no? De poner un bar, de armar viste, miles, que con insistencia y como diciendo, pero ¿cómo vos? O sea, no querés ganar, ¿entendés? No querés, y bueno, muy poca gente entiende que se gana por otro lado, que se gana bueno, acá Bastón a mí es invaluable lo que me ha dado, digamos, como profesional, como artista, como gestor, digamos, mucho más allá de cualquier dinero, que no es que no hace falta, obviamente, pero el dinero viene por otro lado. Pero la gente... Y en esta pandemia, yo lo conozco, ¿no? Pero aprovechemos de contarle un poco a la gente, me gusta esto, porque hablamos tanto de Bastón del Moro en nuestras clínicas que está bueno esto de poder estar ahí y poder contar algunos detalles más, ¿no? Durante la pandemia y seguramente, ¿no? Que siendo muy difícil mantener este espacio que es inmenso, que resulta muy costoso en los gastos fijos, ¿no? Claro. En impuestos, en servicios, en alquiler. No, en ningún momento tuviste esa tensión, digamos, de transformarlo en otro, bueno, no se podía hacer una discoteca, pero de jugar con otra cosa, digamos.
No, no, nunca, no. No, jamás tuve ni se me cruzó. Primero porque, obviamente, ni quedo salvo, no sé, transformarlo en una pensión. Ni. Y Pero podría haber sido, también lo hemos visto, también lo sí, hemos sí. visto. No, no, y como yo siempre digo, o sea, porque Bastón de Moro resistió la pandemia y todo eso, porque como nunca obtuve nada de nada, de ningún lado, digamos, o sea, jamás hubo un subsidio, jamás hubo nada acá, o sea, siguió igual que siempre, digamos, tratándose de mantener de la forma que se mantuvo siempre, porque siempre es un esfuerzo tener un espacio así, pandemia o no. Entonces, por supuesto que configuró también que se pueda, o sea, la dueña de la casa que sea tolerante a las deudas, digamos, este, gente que en el aniversario que yo pedí, como nunca pedí una colaboración y una infinidad de gente colaboró, digamos, en su momento, así que son como pequeñas cuotitas que hacen que hicieron al sustento, pero por ejemplo hoy, mira, hasta EPEC se portó bien, porque, bueno, EPEC cobró siempre, digamos, y bueno, eso fue generando se fue generando una deuda de luz, y con Mica estuvimos tratando de hacer para hacer las cuotas, viste, de lo que quedaba. Y nada, viste bueno, imagínate que Mica no pudo, imagínate yo. Así es. Entonces Mica le dijo, el señor no da con la tecnología, y le escribieron hoy a ella que qué había pasado, y nos hacen el plan igual, nos mandan Ay, desde PEC el plan maravilloso. igual, ¿entendés? O sea que tenés todas esas cosas así como hay como en el contexto, digamos, tratemos de salir. Sí, sí, una energía otra vez, ¿no? Una energía. Vos decís esto de transformar en una pensión, ¿no? Y se me, o sea, recuerdo, ¿no? Casos en los que, bueno, digamos, bajo la máscara de la idea de residencia para artistas, en estos tiempos, muchos espacios se transformaron en pensiones, ¿no? Eh, de maneras muy creativas, ¿no? Que se Claro. celebran porque, bueno, le encontraron la Sí, vuelta, es cierto, pero cierto, o sea, realmente hay sí, muchas cosas, ¿no? Que yo creo que, bueno, que son ese resistir que Bastón de Moro tiene colectivamente, ¿no? Esa energía colectiva que, bueno, una vez que está todo dado en la madre nodriza, ¿no? En esa nave, todo, bueno, se genera y se regenera constantemente y de muchas formas se proyecta muy sólido, ¿no? O sea, me parece a mí que, bueno, hay algo que también lo hemos hablado con vos varias veces, ¿no? No sé si es fácil que Bastón del Moro deje de existir. Seguramente que como todo es también, como todo ser vivo, ¿no? Como toda cosa viva, como toda vida, puede de un momento al otro dejar de existir. Pero es difícil porque realmente está muy contenido en la energía de muchas personas, ¿no? Y de muchas yo personas creo que que van no. O generando sea, todo. la verdad que tiene que pasar algo muy catastrófico como para que deje de existir. Y sobre todo ahora que yo ya estoy como también más apropiado del espacio para mi trabajo personal, que antes no, que antes de la pandemia no sucedía, digamos. Era todo para el resto, pero yo ahora sí apropié el espacio como para mi trabajo personal también. Entonces, Bueno, ¿cuáles son los espacios de tu trabajo personal? Y ahí entremos a hablar un poquito de eso que me interesaría. bueno, a nivel sustento, viste que las vidrieras, que es lo que yo hago siempre, viste que empecé a viajar a Mendoza, y que sé yo, así que está como queriendo surgir, pero surgió la mitad, surgió al 50%, y creo que va a quedar ahí, porque la situación económica de los comercios es muy mala, lo que se cobraba, se sigue cobrando lo mismo que antes, o sea o sea, es un 50% menos también, o sea que está. Y yo empecé, pues, que siempre que tuve conocimiento de la cuestión de marquetería, y bueno, y mi espacio de taller es acá, yo hago los marcos acá, o sea, transformo el patio en una carpintería, tengo la mesa esa para clavar y todo, son cosas que van también, son todas, ¿cómo decir?
acomodables y los espacios son reutilizables, no es que el patio queda siempre como carpintería, lo transformo cuando yo trabajo, pero ya es mi lugar de trabajo, no tengo otro lugar de trabajo para hacer eso, que hoy por hoy es mi gran esperanza de sustento económico, digamos. Y bueno, Claro. y así que Y en eso, bueno, y a nivel artístico, sí, con Bastón del Moro, que estoy como, bueno, como más conectado que nunca, digamos, Bastón del Moro, Gustavo Mauro, está como más, que siempre estuvo conectado, pero ahora está como más conectado. Y bueno, y toda la cuestión esta por ahí la unión con lo que estoy haciendo con la Super Yogur, por ejemplo, también. Las muestras de este año, la Super Yogur va a ser quiero que las muestras no sean, quiero ese plus, que es lo que la Super Yogur propone, digamos, y a la vez, entonces, si el que venga a exponer acá, ya están hablados los futuros que van a exponer, que va a haber entrevistas con la Super Yogur, va a haber charlas, tiene que haber talleres, tiene que haber un montón de cosas sobre la educación, educación o conocimiento, bueno, como quieras que se le llame, que también es una propuesta desde Gustavo Mauro, Super Yogur, Bastón del Moro, digamos, de lo mismo, así que está como más aglomerado todo eso, es como una bien, especie de capas de cartón corrugado, así que bien. vamos a ver. ¿Cómo es interesante también que quede como claro, me Perdón, parece, ¿no? ¿Quién perdón, llegó? perdón que se va, Me se voy, va. me voy. Chao, mi amor, mi Chao, vida. querida. Un beso grande, mi corazón. Un placer verte. Ay, mi vida. Qué ganas que me dan de estar ahí, por Dios. Este, te decía que, bueno, la posibilidad, ¿no? De entender también que un proyecto que pueda persistir en el tiempo tiene que ser un proyecto altamente flexible, ¿no? Que tanto en el espacio como en la mentalidad, en la ideología incluso, ¿no? O sea, tiene que poder Sí, moverse, ¿no? sí, Tiene que poder moverse. tiene que ser una plastilina, digamos. O sea, sin Claro, perder esa esencia, el olor de la plastilina, pero sí moldearte a la circunstancia, al contexto, a lo que se quiere, a lo que se busca, porque todo también va acá. Todo, o sea, lo que le pasa a uno, yo estoy seguro que lo que le pasa a uno le pasa a muchos. Y también eso es gran parte de Bastón, por Bastón del Moro es lo que es por eso, porque es muy sincero desde ese lado. Digamos, es un lugar que surge de una necesidad propia, pero una necesidad que realmente era una necesidad de muchos, digamos. Entonces vos al brindarlo, haces que se genere este cuerpo de familia, este cuerpo de gente bueno, que absorbe que va por ese camino, no sé cómo decirlo bien, pero más o menos se entiende. sí, sí, perfecto, y aparte es eso, tan claramente como eso. Y esto de la Super Yogur, ahí, sí, me encanta la Super Yogur, aparte sentís es como extraño pensarte, yo pienso, ¿no? Como uno, bueno, nosotros por supuesto nos conocemos personalmente y la gente que te conoce personalmente, ¿cuál será, no, ese acercamiento que tenemos diferente a la Super Yogur a los que conocen a la Super Yogur solamente de manera virtual, ¿no? Que nunca han estado con vos de manera presencial, que nunca han estado en Bastón del Moro, que, bueno, que ya hay mucha gente, supongo, que se está viendo y conociendo y tal, solamente a partir de estos vivos de Instagram, ¿no? Sí, la verdad que ¿Cómo será yo creo, esa? no sé si los ven a Sí. todo el vivo, pero las reproducciones tienen más de 300 siempre, casi que supongo que sí. Que hay gente que No, no, pero no me... sí, aparte, mira, los promedios en ese sentido son muy claros, digamos, o sea, hay forma de medir eso y son muy claros. La estadística, digamos, es que sí, seguramente no los 300, pero mucha gente lo está viendo, ¿no? Y aparte, bueno, también insisto con esto, hay mucha gente que, bueno, tal vez necesita conectarse con la madre nodriza, ¿no? Con esto que nos pasa a todos en Bastón, con un grupo
¿no? Con eso que decimos, esta familia elegida, ese grupo de gente con el que uno se siente identificado, que uno se siente tranquilo, cómodo, y tal vez, bueno, a mucha gente le pasa en otros lugares, ¿no? Que lo sé también por el hecho de las clínicas, que a veces, bueno, encuentran eso en los espacios virtuales, ¿no? No tal vez en los espacios ni de sus pueblos o de sus ciudades, no los encuentran ahí, no están, no hay esas madres nodrizas donde ir, no se sienten tan cómodos, y sí se sienten cómodos a veces en alguna virtualidad con alguien, con algo, ¿no? Y yo creo que, bueno, la Super Yogur va estableciendo eso. Yo, las últimas Super Yogur, bueno, cada vez las veo más pulidas, ¿no? O sea, el ámbito mismo. Esto de Mendoza me pareció fascinante, realmente lo que pasó en esta Super Yogur en Mendoza, ¿no? Que también es un poco ese juego, ¿no? De descolocar la noción clara del lugar y de lo físico, incluso estabas como en un lugar hasta como muy blanco, parecía que pudiera ser en cualquier lado, ¿no? Era como un... No, vos sabés que, mirá lo que me pasó, que me olvidé de decirlo ahí. Yo estaba en el departamento de mi amigo, que en realidad, mi amigo se mudó. Entonces, pero dejó el departamento un mes más y que me dejó con el televisor, bueno, todas cosas así para que yo esté ahí, que estaba solo ahí. Pero estaba como semi mudado, semi vacío el departamento. Y tenía unas obras del hermano, que hay una obra que me encanta, que es una pintura de Buddy, ¿viste? De Toy Story. Toy Story. Bueno, mi inglés es fantástico. Que es el Buddy, el muñequito ese que es vaquero. Está así, con la carita así ahorcado. El Buddy. Así que ya había puesto el cuadro ese de fondo. En un clavo que era de otro. Digo, y se me cayó, el cuadro se me cayó. No, así que quedó blanco nomás. Sí. Aparte, bueno, podría haber sido, ¿no? Un departamento así minimal, pero la verdad que se veía tan blanco, tan como en una especie, ¿no? De espacio posible de estar en cualquier lugar, ¿no? No había ninguna característica particular de nada. Y pensaba en eso, ¿no? Digo, bueno, ahí me quedó también claro, un poco en claro esto que te quería comentar de esa Super Yogur, ¿no? Como de este espacio que es Instagram, de este espacio que es la web, y todos sus derivados, ¿no? Como en este caso, este tipo de aplicaciones, este tipo de redes sociales, en los que, bueno, empieza a pasar, ¿no? Que el espacio mismo es la pantalla, y que eso se nota mucho cuando te moves, ¿no? Cuando te moves, como en este caso, cuando la Super Yogur aparece, si bien cuando apareció desde Paraná, un poco ya estaba eso, pero en Paraná todavía es el ámbito, era un ámbito con muchas calidades que hacía a tu propia experiencia por fuera de la pantalla, ¿no? Era tu casa, de la familia, tu mamá, bueno, ciertas cosas que pasaban, ¿no? En torno a eso, digamos, que, bueno, de alguna forma no te terminabas como de salir del lugar, ¿no? Pero en Mendoza me parece que estuvo bueno, después digo, qué bueno hubiera sido, lo que pasa que no daban los tiempos, pero por una cuestión mía, ¿no? De que lo pensaba eso, y digo, qué bueno hubiera sido hacerlo desde la ruta misma, ¿no? Desde un lugar... Sí, tengo problemas Nada, con internet, porque Sí. fue una de las ideas. Y bueno, voy a probar porque la verdad que el miércoles que viene yo estoy regresando desde las cataratas. El miércoles que Sí, viene. No mañana, el miércoles que viene. Así que bueno, tal vez salga desde Paraná, porque bueno, la idea siempre es sostener que salga todos los miércoles. Y en ese claro. sostén va a pasar yo soy un tipo que nómade, digamos, ando viajando. O sea, va a Sí, pasar que sí. voy a estar en muchos lugares. Bueno, de hecho, sí. Así que sí, va a ser así. Está bueno eso, ¿no? Me gustó eso a mí de lo de Mendoza. Es más, tenía una idea de hacerlo desde la plaza de Mendoza. Y también lo que dije de Sí, Mendoza, esa información, ¿no? Del lugar, de que haya sido, no es poca cosa que haya sido catalogada la quinta provincia, entre las 5 claro. provincias que hay que conocer en el mundo.
claro, No es claro. poco, digamos, ¿viste? Entonces, No, por favor, aparte una maravilla. me hubiese encantado mostrarla, qué sé yo, que yo quería, ya había averiguado, quería hacerla desde la Plaza de la Independencia, que tenía wifi ahí, tenés wifi gratis, digamos. Pero, viste, claro, sí, son las 7:30 de la mañana, después yo tenía que venirme de viaje, era todo un incordio para, era ir y volver, buscar, no, así que no, dije, hago desde acá y listo, ya está, pero puede llegar a suceder también así, ¿no? Desde un exterior, Sí, estaría sí, yo creo buenísimo. que el gran punto no es entender que sea donde estás, siempre estás en el mismo lugar que es Instagram, ¿no? O sea, todo Claro, lo demás, puede ese suceder. sería el gran punto, me parece a mí, a tener en cuenta, ¿no? Como una reflexión posible en esta negociación que es en este momento la definición de lo que uno hace, ¿no? Esta negociación con, bueno, a ver, eh, a- para poder decir, ¿no? Qué es la super yogur o para poder de alguna manera definir esa estrategia, ¿no? O esa formulación de artista, digamos, para poder definirla, una de las cosas que me parece claro que hay que negociar es, primero que nada, la definición del lugar, ¿no? O sea, de, bueno, ¿dónde está la super yogur? ¿No? Y En la super Instagram. yogur está en Instagram, ¿no? Y Después también puede estar, esa sí, cuestión de que sea en vivo, porque tranquilamente podría ser un video grabado, sí, pero también el espacio vivo, digamos, más allá de que tengo mis grandes compañeros de la mañana, de la que mañana. Carita, Luis, bueno, varios que yo siempre saludo, que me encanta, porque, y bueno, hay gente, sí, mucha gente que ya me dice, Johnny, no, o sea, no me levanto, te veo después, o sea, desayunan conmigo, digamos, igual, pero ya ven el video. Pero esa instancia del vivo también es como una decisión, ¿no? Porque, bueno, tiene esa cosa, me parece que es que lo que me gusta, lo que también que lo hemos hablado acá en Clínica cuando estaba el proyecto, a mí lo que te da el vivo también es como la instancia, la frescura, es como es como una especie es una performance, que es lo que sucede, digamos, es lo que sucedió y como salió, salió. Entonces, tiene esa cosa que me gusta mantener, digamos, como también como espacio vivo Instagram. Instagram vivo. Y después poner el video colgado. Eso sí, digamos, colgar Ya, el video que está bueno. Pero está buenísimo. creo que esas tres son tres patitas que le da, o sea, sostener el día y el horario, Instagram vivo y video colgado. Me parece que son tres patitas que Bien. le dan como un marco, como una estructura. Sí, mira, yo pienso, ¿no? Mientras decís eso, recuerdo esta idea de la máscara, ¿no? O esta idea Ajá, del antifaz. sí. ¿Cómo preferías llamarlo? Yo antifaz, me gusta antifaz, sí. Me gusta el Un antifaz, antifaz, ¿no? siempre que lo Es así. relacioné más con los antifaces o si Sí, querés máscara, sí, que sabés quién es, sí. lo ves, pero como tiene antifaz puede hacer cualquier cosa. Eso, Sí, es eso. Entonces, es más claro, ¿no? Más claro. El antifaz, sí, 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 sí. Esa idea, aparte nadie sabe del todo permitido a través de una especie de juego de ser cómplices, ¿no? Porque, bueno, claro, todos es sabemos quién genial. es. A mí me fascina, porque yo solamente pongo hasta en el título nomás, pongo la Super Yogur y su mañana de miércoles. Y ya con eso ya la gente ya empieza, habla con otra persona, digamos. Me parece, Bueno, sí. me gusta porque aparte ahí en esta pregunta, ¿no? Está también la trampa, porque la idea de máscara, justamente lo que creo que juega, ¿no? De alguna forma, es con cierta ficción premeditada, ¿no? En Claro. lo general. Después, por supuesto, según la disciplina, de qué tipo de máscara y dónde estemos hablando, todo es muy complejo y seguramente se define de muchas maneras. Pero en general, ¿no? Hay alguna especie de ficción posible a partir de la noción de la máscara que en el antifaz es una relación mucho menos real, ¿no? O sea, la Claro. ficción es una ficción de la ficción, digamos, ¿no? Es una imagen de la imagen.
Y yo creo que con la Super Yogur un poco pasa eso, y estas tres patas, ¿no? Estos tres puntos, estos tres pilares donde se asienta, ¿no? Está buenísimo porque también es un poco estructurar ese contorno del antifaz, ¿no? Es un poco en poder ir entendiendo eso, ¿no? Bueno, en la otra, bueno, ahora que viniste hablando en dos o en tres, que fuiste nombrando específicamente lo de Le Corbusier, ¿no? Y estas ideas de sus 5 reglas, ¿no? Bueno, es interesante también empezar a pensar en eso, ¿no? Como me gustó cuando te escuchaba, ¿no? En la Super Yogur pensaba en eso, digo, bueno, qué bueno que ante esa posibilidad de reflexión y también hacia una admiración, ¿no? Que evidentemente vos tenés sobre esa noción le Corbusierana, ¿no? De estas 5 reglas, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Sí, las 5 reglas de la arquitectura, decía él. Sí, las 5 reglas, ¿no? Que bueno, una de hecho son los pilotis, ¿no? Una es esta idea de las columnas, ¿no? Entonces, tal vez esta noción, ¿no? De que vos en eso puedas estructurar también algo, que yo vuelvo a insistir, me parece que lo que está bueno es pensar que la Super Yogur es este antifaz ocurriendo en Instagram, más allá de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Es obvio que a vos, como bien decís, además es un hecho performático, es obvio que todo lo que está alrededor te está afectando, te está influyendo, está movilizándote, ¿no? Pero, no obstante... Son los disparadores también de lo que claro, realmente habla sí. de lo que sucede, digamos, y es... O sea, y de cómo, qué es lo que, o sea, llevar lo que sucede a una cuestión de reflexiva, si se quiere. Y y como decimos siempre, Sí. ese espacio como de resistencia, de resistencia, reflexionando sobre el contexto. Bueno, Pero en esa, mira, viene buenísimo lo de Le Corbusier, ¿no? Nos gusta Le Corbusier aparte, vale aclararlo, entonces podemos darnos el gusto de hablar. Sí. Claro. Pero en esta cosa de Le Corbusier, ¿no? También esta idea de lo internacional, esta idea del no lugar, ¿no? De que de la máquina de vivir que puede ser instalada del mismo modo en cualquier lugar, ¿no? Esta idea de la máquina de vivir que guarda las mismas reglas, tanto sea hecha en la India, en Argentina, en Nueva York, en España, en París, en donde sea, digamos, donde sea que esté, ¿no? Va a estar siempre cumpliendo bajo las mismas reglas, que son esas 5 reglas, ¿no? Y que me parece que por ahí ese sería también un poco el juego, ¿no? De la Super Yogur. Esa noción, ¿no? Pues que a mí me gustaría... Sí, perdón, te escucho. Justamente hoy pensaba en eso, ¿no? La cuestión regional, la cuestión del contexto, pero bueno, si se quiere ahora a nivel nacional, porque yo venía hoy pensando, bueno, con toda la cuestión esta del desempleo, bueno, ahora viste que está toda esta cuestión de las empresas que se van, y bueno, toda esta cuestión así, y yo decía, bueno, cómo también, viste, cómo se va equilibrando, o sea, cuesta un montón, pero pensaba, que es lo que veo, lo que vivo y lo que vivo personalmente, digamos, esta explosión de emprendedores, por ejemplo, que existe hoy acá como realidad nuestra, digamos, que es algo que no sé si sucede en otros lados. Yo no sé si está sucediendo en Europa esta explosión de emprendimientos personales, digamos, que bueno, es como un salvavidas para muchos, digamos, que se quedan sin trabajo, que están tratando de sobrevivir, digamos. Me parece que es un poco regional. Yo justo hoy pensaba en eso, ¿no? En la cuestión así, digamos, más o menos. Más o menos. Te digo que lo que se puede ver, lo que se puede ver en las redes, ¿no? En general, en las redes sociales en general, es que en todos los lugares el impacto del desempleo es altísimo, y sobre todo para la gente que está en ámbitos de
creativos y de eventos y demás, ¿no? Que Sí, por bueno, supuesto sí. están siempre muy relacionados con el arte. Y lo que se puede ver en general es que hay mucho emprendimiento, o sea, hay mucho emprendimiento de mucho tipo, o sea, vos ves, nosotros ahora con Cristian Román estamos preparando el próximo seminario que viene en la clínica, que es justamente el de arte en relación a las redes sociales, ¿no? Y del trabajo de los artistas en las redes sociales. Ah, qué Y divino. nos estamos volviendo locos, o sea, Cristian particularmente, que es el que está preparando el Sí, seminario, me imagino. pero bueno, como vamos Aparte compartiendo que la investigación, lo hace tan al pasar él. no se está en el pasar mi vida, Encima, es, es tan casi fanático ni y tan piensa. maravilloso, porque sí, no deja no deja un solo punto suelto. Y entonces estábamos analizando, ¿no? La investigación es enorme, o sea, ha ido abriendo hasta tal punto que no hay forma ahora de cerrar. De hecho, bueno, hemos dado un poco más de tiempo para que pueda seguir investigando porque es enorme, ¿no? Y en lo que veíamos, una de las cosas que estábamos haciendo era cruzar muchos materiales, ¿no? Para analizar juntos y yo darle un punto de vista sobre algunas cosas, ¿no? Que por ahí es en lo que yo puedo ir colaborando mientras él va investigando. Y lo que se ve es que, por ejemplo, vos ves muchos perfiles de Instagram o algunos en Facebook sucede, pero un poco menos, digamos, es Sí, menos transparente. En Instagram es un poco más transparente. Uno ve que hay muchos perfiles que venían haciendo una cosa y que de repente empiezan a hacer otra, digamos, ¿no? Y que aparte lo que emprendimiento, decís venían vos. haciendo era muy sólido, o sea, no necesitaban, entre comillas, cambiar, ¿no? Cambian por este tipo de emprendimientos que a veces además van diametralmente a lugares opuestos, o sea, Claro. personas que hacían cosas de un lado de la cuestión se pasan a hacerlas del otro lado de la cuestión de un momento a otro, digamos, ¿no? Y lo veíamos Claro. se ve, digamos, eso en perfiles de gente de todos los países. Estamos analizando infinita cantidad de perfiles de todos los lugares y se ve en todos los lugares que hay mucho emprendimiento, sobre todo de la gente. Bueno, Después lo demás no sé porque no, no lo bueno, estamos analizando, pero estamos analizando también, el tema del arte y los artistas y claro. sí, hay mucho emprendimiento. También el tema del uso, ¿no? De las redes que ha surgido. Bueno, yo empecé a usar las redes a partir de la pandemia, digamos, a partir de la cuarentena. Bueno, Antes la claro, usaba como una cuestión sí. netamente social y ahora la uso en mi obra artística y también en lo que yo necesito laburar, digamos. Mi hermana, por ejemplo, que ahí veo que se acaba de unir, ella, por ejemplo, que tiene un negocio de ropa, digamos, empezó a usar las redes y le fue maravillosamente bien con ella, también con una actitud artística, viste, como con una búsqueda, si se quiere, llevado netamente a la moda, pero así con una actitud de performática, de activar en ese sentido, digamos. Y cómo sirve todo eso, porque y cómo sirve también ese tejido de red, porque por ejemplo, una de las cosas también que estoy haciendo nuevas son con mis pinturas, que como alguna vez hice los pañuelos, ahora estoy haciendo unos tapabocas exclusivos así súper, no sé si los viste en la foto, ¿no viste? Divinos, No, no vi obviamente. nada, no vi nada. Los vende, mi hermana los tiene en su local y hoy, por ejemplo, hizo un posteo que combina el tapaboca con la ropa que ella vende, así, es alucinante. Un éxito. Fueron un éxito los tapabocas. Así que bueno, recién Buenísimo. empezando. Pero viste ese tejido de la red, ¿no? Y así, el tema ahora de cómo es esta cuestión de lo importante que es etiquetarlo, lo importante que es agradecer al otro cuando vos tenés, y vos lo ves, viste, que cada posteo, entonces, y hay como una colaboración ahí entre los artistas que, bueno, hoy por ejemplo vi el posteo del hermoso de Dino, esa obra maravillosa que hizo allá en el ingreso a Buenos Aires, Increíble. ¿entendés? Y No vos se tenés puede a creer. todo el increíble, por Dios, y No, tenés no. a todo el staff ese ahí que se armó. Porque sí, la obra de Dino maravillosa, pero también el que hace el registro desde las alturas es maravilloso. También el que, bueno, el que hizo el texto, el curador ¿No? que lo convocó. Y bueno, y hay como una cuestión así. Y vos, y realmente, si uno, yo viste que vos te ingresás a ver quiénes son cada cual.
te interesa. Cuando es un buen producto, por supuesto. Y, Pero por ejemplo, retomando esto entonces, ¿no? Justamente, en el caso de Dino me parece así muy claro, ¿no? Aprovechamos de mandarle un beso enorme, amigo del alma, que aparte semejante proyecto, porque además, ¿no? La escala en ese sí, por favor. espacio, No, se está superando cada vez, se supera cada vez más, sí. se supera. Bueno, para quienes no le conocen es Dino Valentini, no recuerdo bien cómo será su Creo que es Dino Instagram. Valentini, el Instagram, Dino Valentini, con B corta, sí. Valentini. Bueno, el caso de Dino, ¿no? Y esto que vos estás diciendo, a mí me parece que es interesante porque justamente lo que yo rescato también mientras veía esa obra, ¿no? Mientras veía lo que subió como registros, bueno, he tenido la suerte de charlar con él también en el previo, digamos, de todo ese proceso, ¿no? Y de ver cómo iba eso y cómo era digamos, cómo era, bueno, una cosa difícil de llevar a cabo, porque estamos en un momento difícil, porque Buenos Aires es difícil, Sí. porque no es fácil hacer eso en el medio de ese nudo de calles, porque el espacio en sí era muy difícil, digamos, y porque aparte todo era... Claro. Sí, acceder ahí nomás, lo que debe ser. Acceder al espacio. Claro, nomás. Llevar solo el espacio. Llevar los tachos de pintura ahí. Claro, solo eso, cruzar la calle, nada más, o sea, porque no llegás en un helicóptero ahí, ¿entendés? Estás en el medio de calles que no se pueden cruzar a pie, ¿no? Entonces, bueno, es como, más allá de cómo lo han hecho o no, pero uno piensa en esas cosas y es un poco lo que charlamos también antes, ¿no? De que Dino fuera y tal, y que, bueno, tengo como siempre la posibilidad de charlar con él de muchas cosas, es un artista tan maravilloso, es una tan buena gente, además, un chico tan alucinante, un tipo amigo hermoso. Y pensaba, ¿no? Cuando veía el registro, que lo vi hoy, no sé si lo subió hoy o cuándo, pero lo vi hoy el registro en Instagram. Hoy. Y mientras lo miraba, pensaba cómo Dino ha logrado hacer esta máquina de vivir, ¿no? Le Corbusierana, ¿no? Cómo su obra empieza claramente a poder estar bajo los mismos parámetros en cualquier lugar, ¿no? O digamos, por supuesto, adaptada, ajustada, ¿no? Siempre la obra de Corbuseriana también así lo fue, ¿no? Esto mismo que vos contabas de la casa Curuchet y tal, en la Super Yogur, pero esta noción, ¿no? De que bajo ciertas reglas, ¿no? Bajo, en este caso, unas coordenadas muy claras, bueno, se pueden dar estas mismas cosas en distintos lugares, con distintas versiones, pero siempre bajo la misma esencia, ¿no? Esto que también decías vos, en torno a la esencia, ¿no? Entonces pienso un poco en eso, en relación a esto de la Super Yogur, ¿no? Y digo, bueno, qué bien que la Super Yogur empiece a encontrar, porque, a ver, lo digo de este modo, que empiece a encontrar unas reglas, ¿no? O un contexto de producción que es bajo un manifiesto, digamos, ¿no? Esto de, bueno, tengo tres pilares fundamentales, qué pasa, digamos, con los temas, qué pasa con el tiempo, qué pasa con la hora, cuáles son, bueno, distintas cosas, ¿no? Que a ver cuál es el grupo de elementos y materiales que se necesitan para realizar la Super Yogur, ¿no? Claro. En eso, yo creo que lo que está interesante también es poder sacar a la Super Yogur de una relación de contexto regional, digamos, de una región o de una ciudad o de una, ¿no? Me parece que por supuesto cuando esté en el momento, porque en el caso de, supongamos la obra de Dino, en el caso de la obra de Le Corbusier, siempre la obra igual termina afinándose, ¿no?
esa idea general, esa regla general, termina afinándose con el contexto específico, ¿no? Obviamente. Pero guarda relación en torno a una noción, digamos, ¿no? De cómo hacer, de cómo llevar a cabo, que siempre es la misma, ¿no? Entonces, Claro. a mí me... Sí, te escucho, te escucho. No, no, sí, que pensaba también, ¿no? Así que en relación a lo que es la arquitectura también, ¿no? Bueno, y cuando vos tenés ciertas estructuras para todo, digamos. Hay estructuras que son buenas y que tienen un peso específico, digamos, como esta de la que hablábamos, los 5 pilares de los 5 ítems de Le Corbusier, por ejemplo, o cómo el lenguaje de Dino lo adapta y lo participa en todo, haciendo bueno, ¿qué hizo? Bueno, su obra es para ver en altura. Prácticamente todo lo último que ha hecho es así. Así, y seguramente va a ir por ese camino y tiene un camino infinito en ese sentido, digo. Como, y esta cosa de regionalizar o contextualizar, cuando yo creo que cuando esa estructura es clara, sin humo y bien concisa, yo creo que se internacionaliza, me parece. O sea, que se internacionaliza, pero sin dejar de tener la posibilidad de ser local o doméstica, digamos. Claro, claro, claro. Es que ahí está el juego, ¿no? Porque yo a Claro, lo que me quiero referir también con la Super Segura específicamente es que a esa calidad de internacionalización, ¿no? Para nombrar estos términos más modernos de corbusieranos, ¿no? Pero esta, o globalidad, o no lugar, o, bueno, tantas formas de nombrar lo mismo. Esa idea de que las cosas pueden estar en cualquier lugar siendo siempre las mismas cosas, ¿no? O tener siempre características que las definan muy claramente dentro de algo que se parece mucho entre sí, ¿no? Esto de Dino, bueno, la obra de Dino en distintos lugares, acá lo que hizo en Cruz del Eje, lo que hizo en Córdoba, lo que hizo en Buenos Aires, no es igual, pero uno puede ver claramente que está dentro de la misma línea de trabajo y que se ha ido adaptando, ¿no? A los lugares en las digamos, en las partes que son una especie de coprotagónicos de ese obrar, que se pueden adaptar, ¿no? Lo protagónico no se adapta, siempre es más o menos lo mismo, ¿no? no, Y creo que pero en el vos caso de Le Corbusier, por supuesto, fue igual, ¿no? Porque, bueno, vemos que tanto para sus casas, que es donde más funcionó las 5 sí, ideas, ¿no? sí, sí, Esta fórmula, ¿no? De 5 cuestiones, para no entrar en lo técnico, claro. esta fórmula después se aplica de una manera muy distinta, no sé, en la India, en Argentina, o en, bueno, la obra Y de la vos India de fíjate, Le Corbusier, una cosa fuera de, o surge sea, a no raíz, parece un Le Corbusier, pero realmente lo es, digamos, ¿no? así surge a raíz de eso todo un movimiento que es el racionalismo, ¿no? En la arquitectura, que Claro. finalmente que lo usó un montón de gente. Inclusive, se me viene ahora a la mente que cuando me enteré de que la casa que se hizo hacer Vittorio Campo ahí ¿Cómo? Perdón que no te escuché, disculpa. ah, Vittorio Campo No te se escuché pidió, porque... o el Sí, auto, pasó un auto, una moto, no sé qué. Bueno, una moto Vittorio, gigantesca. bueno, viste ahí en Barrio Norte, creo que es en Buenos Aires, donde están todas las embajadas ahí, o Palermo, no sé qué, Sí, donde están todas esas grandes mansiones. Se hizo, la mina, viste que siempre vanguardista, ella se pide una casa del estilo, ¿no? Racionalista, así, una mansión que fue recontracriticada por todos sus vecinos, por toda una casa que creo que uno de que la alquiló fue Macri, que le destruyó parte, así que fueron insalvables, les contaba la dueña en un documental. La cuestión es que la pudo hacer un arquitecto que era famoso acá en Argentina, que ella se lo encargó, el tipo le hizo la casa, pero no lo firmó. El tipo no firmó el proyecto, porque lo odiaba ese proyecto el tipo. Pero sin embargo claro. se hizo bajo esa estructura, digamos. O sea que a lo que Pero, voy es que
que, que bueno, que son, son cosas que vos podés encontrar, digamos, para hacer algo, un proyecto o algo, son cosas que podés encontrar, digamos. A, a mí me parece que el gran punto es la idea de la fórmula, ¿no? La idea de la fórmula es la clave de esto. Porque lo de Le Corbusier es una fórmula, ¿no? Es una fórmula que después, por supuesto, pero realmente es una fórmula. Esto del racionalismo tiene que ver con eso, ¿no? Y también esto que se dice, ¿no? Que esta época hoy, ¿no? Está como a caballo entre el barroco y el racionalismo, ¿no? Que estamos en una constante ida y vuelta, ¿no? Entre cierto tipo de reglas o cierto tipo de fórmulas a las que a la vez después hiperdecoramos, ¿no? Expresamos, ¿no? Y que bueno, es esta cosa, que un poco el barroco es eso también, ¿no? No deja de ser también eso. Pero finalmente lo que yo pienso es sobre la formulación, ¿no? Porque en este momento de lo que hablamos en artes es de esto, ¿no? De que, bueno, de la idea de obra, ¿no? O de la idea de la pintura o de la escultura o ¿no? Del grabado, del dibujo moderno, se pasó al obrar en la posmodernidad, se pasó a la obra en la posmodernidad, ¿no? A la idea de que existía la obra, que era eso un poco más amplio, ¿no? De las definiciones académicas, eso que era un poco más expandido, y de eso en el arte contemporáneo se pasó al obrar, donde, bueno, la presencia del artista, su biografía era muy importante para poder dar forma, ¿no? Al discurso. Esta época es la época de la formulación, ¿no? O sea, del obrar pasamos a la formulación, que tiene que ver con una negociación entre este tipo de cosas, ¿no? En primer lugar, sí. No, sí, me sorprende un poco, pero sí que es clarísimo eso que sucede, ¿no? Como ahora vos necesitas eso, ¿no? Cómo se impuso la época para que, o sea, viste que ya no se puede vender humo. ¿Viste? No. El humo es el humo que antes los elevaba, no sostuvo a nadie, digamos, y si no tenés una estructura un pilote en el culo que te sostenga, digamos, no. Una fórmula. Creo que el gran tema es ese, ¿no? Que tal vez la manera, ¿no? Que muchas veces de manera errónea se entendió como fórmula, que era el hecho de que en lo contemporáneo, ¿no? Esta etapa previa a este momento que estamos viviendo en el arte, ¿no? El arte contemporáneo, que fue hasta que empezaron a existir las redes sociales masivas, el uso de las redes sociales masivas, para decirlo mejor, bueno, hasta ese momento, realmente lo que el artista hacía, vivía, su biografía, esta cuestión autorreferencial, sostenía, ¿no? Pero cuando las redes sociales empiezan a mostrarnos a todos expuestos en lo que vivimos, en nuestras autobiografías expuestas, en nuestro cotidiano autobiográfico, bueno, por supuesto, el arte empieza o hacer todo lo mismo, digamos, todo es arte contemporáneo, o dónde está la diferencia, ¿no? Entonces creo que el gran punto de esa tensión, que por supuesto estoy diciendo muy sencillamente, muy simplón, lo que estoy diciendo, pero para entenderse claramente, ¿no? La diferencia empezó a estar en, bueno, a ver, ¿cómo negociamos esta relación, ¿no? De lo personal con lo que hacemos como arte, que es lo que venía siendo el arte contemporáneo, sin discusión, digamos, ¿no? La autorreferencialidad y la obra, toda una sola cosa, digamos, ¿no? O sea, todo un mismo obrar. ¿Cómo lo negociamos ahora eso, que lo hace todo el mundo? Porque en las redes sociales es lo que vemos de todo el mundo. Todo el que usa redes sociales hace eso. Nos muestra que hace cosas, que vive y que a eso lo va registrando y lo va exponiendo de una manera singular y extraordinaria, porque finalmente no es lo común, o sea, aunque parezca tan común sacarse una foto y subirla a Instagram, no es lo común, uno puede vivir sin eso, ¿no? Entre comillas, sí, claro. Pero uno puede vivir sin eso. Entonces, cuando uno hace eso, está generando, ¿no? Eso que antes entendíamos como arte contemporáneo posible en
en una especie así de gran definición, ¿no? Ahora, a eso lo tenemos que negociar, porque o sea, ¿cómo negociamos que la super yogur sea arte cuando hay un montón de super yogures, dicho entre comillas, ¿no? Hay un montón de personas haciendo lo mismo que la super yogur, en el mismo formato, de la misma manera, ¿no? Aunque no sea idéntico, aunque no defina igual, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para definir, para llegar a formular, ahí está el término otra vez, ¿no? ¿Cómo formulamos lo que nosotros hacemos que se parece a todo lo demás, que en Instagram se parece a todo lo demás? ¿Cómo hacemos para que eso sea arte y no sea otras cosas, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso vuelva de algún modo a lo disciplinar del arte, a legitimarse como tal, y no termine desbordado hacia otra cosa, y entonces termine siendo posiblemente otras cosas? Sí, claro, sí, que ¿No? claro. Bueno, un poco que ahí es este juego también, supongamos con el racionalismo de Le Corbusier, ¿no? Bueno, Sí. el gran tema de Le Corbusier era cómo hacer que eso que no se parecía a las casas que existían en ese momento, hablemos específicamente de las casas, pero podemos hablar de todo lo que hizo, ¿no? Porque Sí, la de toda iglesia. su otra obra institucional y demás, ¿no? Pero en términos de tipología de vivienda, ¿no? ¿Cómo hacía para que eso que parecía cualquier otra cosa, porque no parecía de ninguna manera una casa, se terminara entendiendo como una casa, ¿no? Claro, Se terminara viviendo como una casa, se terminara pudiendo tener una experiencia en ese sentido como en una casa, digamos, ¿no? Bueno, pero ahí él estaba haciendo algo totalmente distinto a lo que se hacía. No, pero había ejemplos, porque bueno, por ejemplo, ¿no? Vamos con el caso, tomemos tipología casa, ¿no? Pero el caso de la Ville Savoye, por ejemplo, ¿no? O que sería el paradigma, pero podemos tener los ejemplos de las ferias, ¿no? De los Sí, la Feria de pabellones Barcelona. que se hacían en Ese las siempre digo yo ferias y tal. de la Feria de Barcelona con el pabellón de Mies van der Rohe, por ejemplo. Que Bueno, está al lado de cosas tan distintas, digamos. y que aparte Esa cosa, es hoy por hoy, ¿no? Bueno, la última vez que estuve ahí, digamos, ese espacio, realmente sigue siendo una nave extraterrestre. sí, O es, sea, es hermoso, pero viste el contexto al lado, así como es hasta que eso es una nave extraterrestre, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa que en el caso de Le Corbusier es más claro porque, por supuesto, Mies viene después, aunque haya sido absolutamente contemporáneo, ¿no? Pero la legitimación viene después. El que abre el juego definitivamente es Le Corbusier, ¿no? O tal vez Wright en el otro lado, en Estados Unidos, pero en el caso de Le Corbusier, lo que él hace, supongamos, con las casas, es traspolar esta manera, ¿no? De el automóvil, del tren y sobre todo del barco, ¿no? claro, Acordate, el no sé barco, si te acordás de la idea del barco, sí, sí, de que él toma esta idea del barco, ¿no? De la ventana corrida, de distintos tipos de cosas, ¿no? Incluso yo diría que del blanco, ¿no? del Incluso. blanco. Bueno, Ahí, me acuerdo no me acuerdo cómo se llama la iglesia esa que hace él, así que es una quilla, es un sí, barco así, sí. con los orificios. No me acuerdo cómo se llama esa iglesia, también famosísima. Y él, Sí, ahora tampoco me va a salir, pero sí. Bueno, pero en esa iglesia ya hay una, digamos, ahí hay algo más masticado, pero digamos, eso ya no se parece tanto a otra cosa, sí, como en las primeras casas, esas casas se parecen a barcos, o sea, en la Ville Savoye, por momentos, uno está en un barco, digamos, o claro, sea, es realmente una cubierta de barco. qué O sea, no bárbaro. y en la casa Curuchet en algunos puntos, yo la verdad que Sí, lamentablemente pues, cuando yo fui a la casa Curuchet acá, ¿no? En La Plata, de Le ajá. Corbusier, no se podía entrar a todos lados. Era el colegio de arquitectos en ese momento, no sé si todavía seguirá siendo. No, ahora No está, se podía creo que está como museo. ingresar. Está como Ahora es como museo. museo, bueno, yo te Pero hablo hace muchísimo tiempo, en los años esa, esa, 90, esa, pero esa rampa con la madera al costado, así, esa es re de barco eso. es Esa, re de barco, ¿no? la baranda, el parapeto, la baranda, lo que sea, es re de barco, sí.
Me hace acordar Que cuando... también parte de era también parte de los elementos que tal vez no eran los 5 principales, pero era esa serie, ¿no? Esa especie de otros elementos secundarios que también hacían a sus reglas, a su fórmula, ¿no? Porque todo tenía, o sea, yo en las obras que he visitado de Le Corbusier, que he visto, digamos, un par, tampoco vi tan, me encantaría, ojalá alguna vez pueda haber muchas más, pero realmente uno ve que hay cosas, ¿no? Por ejemplo, los detalles con el piso, los detalles de las uniones de los marcos con el piso, hay muchas cosas, de los marcos de la puerta, por ejemplo, con el piso, hay muchas cosas que Sí, son secundarias, entre comillas, que no están dentro de sus 5 reglas, ¿no? sí, Pero son que como el son detalle, siempre pero iguales también. también, tal cual. Qué bárbaro. Sí, bueno, es admirable el tipo. Y sí, ¿no? Bueno, Entonces, se sostuvo bajo una formulación que hizo Prop, que la hizo, se apropió de la formulación y sostuvo y se armó un movimiento a raíz de eso. y yo creo que lo bueno, ¿no? Es que a partir de formular, uno puede después adaptar, Estoy, digamos, ¿no? Uno estoy puede, entendiendo ahora, porque finalmente era una casa, como tantas casas, pero ¿no es lo hizo cierto? diferente. O sea, todo el mundo hacía Y casa. vuelvo a lo mismo, la gente, bueno, también se ha dicho, ¿no? Me acuerdo yo un material de una exposición de Le Corbusier en el MoMA, una Ah, bueno. exposición gigante que se hizo hace unos años, y en el catálogo, digamos, uno de los textos decía un poco eso, ¿no? Que el gran tema era imaginar que la gente en general, ¿no? No tal vez ni Curuchet, los dueños de No, la Visa Agua, que ahora no me es acuerdo lo que quiénes eran, siempre yo pero pensé, ¿no? Claro, ¿qué pensé? Yo siempre pienso, el albañil que construía la casa, ¿cómo? ¿qué pensaba? Claro, ¿no? ¿Entendés? Que decían, Si él está hacete loco. esta ventana, ¿no? Seguí esta ventana eterna, o sea, no la cortes. Más de un albañil habrá querido hacer el firulete, digamos, porque, no, porque Y le parece sí, imposible que sea así. Le habrá parecido imposible. sí. O esto que vos decías de la columna, ¿no? Del pilote. La realidad es que despojar es mucho más difícil que llenar, porque esos pilotes, si bien los que yo he visto en las fotos, uno realmente en las fotos tiene el sueño cumplido de la perfección y cuando uno lo ve en vivo y en directo, como siempre algo no está tan así, no son tan prolijas las cosas como se ven. Pero esos pilotis realmente era muy difícil de hacerlos así tan perfectos, digamos, porque era la idea de lo industrial que no tenía todavía la posibilidad técnica en lo común, digamos, ¿no? Claro. No era tan ¿Cómo habrá hecho fácil. el encofrado de eso, digamos? Porque tenía que Claro, hacerlo ¿no? así. O sea, claro, No era tan unos ladrillos, sencillo. los ladrillos eran así, vamos. ¿Entendés? Claro, ¿me entendés? Las barandas, ¿no? Bueno, también está en el caso de Wright, ¿no? Las barandas, esas barandas, no sé, por ejemplo, de Guggenheim, esa cosa así como perfecta, y que vos decís, ¿cómo hicieron esto en ese momento, cuando vos ves las fotos de archivos y ves que todo era, para lo que nosotros hoy usamos como tecnología, todavía muy precario, digamos, ¿no? Muy precario, porque Eran después unos de todo eso, o sea, vaciados, unos... cuando se asentó el concepto de esos ventanales gigantes, después salió la fábrica de esas ventanas, digamos, y ahora hay fábricas que te hacen una... Después, exacto, después. Bueno, que son los grandes temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de David Savoy, que tuvo mucha humedad siempre, porque claro, los cerramientos no son, no están pensados o sea, digamos, tuvieron que adaptar cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos tipos de problemas que no se superaron. Ahora supongo que ya estarán superados, pero o en la Casa Puente, ¿te acordás la Casa Puente de Mar del Plata, que también racionalista? Sí, sí, Eh, sí, sí. en esa Divina. casa, bueno, que también Esa casa hay está muchos, destruida, lamentablemente. Esa casa, viste que la ¿cómo? destruyeron, la saquearon a esa casa, está destruida. Es Sí, una pena. bueno, Bueno, sí, otro otro tema es tema, terrible, las instituciones divinas. Siempre. instituciones divinas. Pero bueno, a lo que voy es que por ahí, ¿no? Esto de formular tiene que ver con esto, con que, a ver,
digamos, o sea, la gente que vivía en una casa de Le Corbusier, supongo, ¿no? Que es esto lo que planteaban en esa retrospectiva de Le Corbusier, realmente hacían un esfuerzo de Bueno, adaptación, digamos, ¿no? de hecho no fueron a vivir por 5 años, porque tenía O demasiada sea, luz. O sea, terminó claro, la porque no casa, estaban acostumbrados. la casa fue un quilombo construirla. ¿Viste? Yo vi ese documental que me fue maravilloso, porque yo no tenía ni idea del Anthony Wilson que un arquitecto acá de la puta madre que no sé cuánto, que es el que hizo Sí, los proyectos en los pueblos, creo, eso sí, los grandes proyectos. Esos cementerios que hizo por los pueblos, así. sí, sí, sí. Los, los, los matarifes, los frigoríficos, todo, que son maravillosos en pueblos. Él decidió hacer en pueblitos así de, bueno. Entonces, y se escribía con Le Corbusier, y entonces Le Corbusier le encargó a él que dirija la obra. Y había unas cartas que me encanta, esa cosa de la carta, que creo que se está volviendo a la carta, ¿no? Me parece, a la carta Sí, escrita. Esa, entre los dos, sí, digamos. Porque aparte le decía, bueno, me parece que esto no es, Wilson le decía, esto no corresponde a lo maestro que es lo otro, una cosa así, y le decía, bueno, haga lo que corresponde. Pero claro, entre idas y vueltas pasaban años. Entonces el curuchete se recontracalentó. Lo que claro. hacía en la casa y lo echó a la mierda el Wilson Lo- así que contaba en ese documental, lo echa y finalmente después la terminan otro, qué sé yo, así. Se termina la casa, empezó ponerle, creo que en el 80, en mil, no sé, empezó en una década y se terminó como a los 7 años, una cosa así. Terminan la casa y deciden no ir a vivir, creo que por 5 años nadie fue a vivir porque era tanta la luz, era en el 55 creo, o 40, sí, 55 habrá sido, ¿no? 45, 55, bueno, no me acuerdo bien qué año. Sí, creo que en el Sí, 55. Terminó en el 55 la casa y la gente dice, no, mucha luz. Y no fue a vivir la familia ahí por 5 años, claro, era como decir, era un esfuerzo vivir en esa casa. Qué bueno, es que bárbaro. era un esfuerzo todo, porque en realidad, y en lo institucional igual, digamos, o sea, todas las instituciones que planteaban, incluso sus seguidores, ¿no? En el caso de los seguidores de Le Corbusier, todo lo que plantearon es muy difícil, o sea, el caso de Niemeyer, por ejemplo, el museo este de Niterói, esta especie de plato volador, ¿viste? Ajá, Eh, sí, sí, lo vi bueno, todavía sigue siendo muy difícil, lo he leído hace poco, ¿no? Todavía sigue siendo muy difícil el asunto del montaje y de las curadurías, porque bueno, es un espacio realmente muy poco apropiado, entre comillas, para el arte, ¿no? Entre comillas, porque sí, bueno, tiene una, digamos, el Museo del Guggenheim de Wright es más o menos igual, sí. digamos, una cosa que imposible, o sea, que además va siempre o sea, un estacionamiento, digamos, ¿no? Sí, Es la arquitectura de claro, una plaza de estacionamiento. yo Y tuve llega un momento que además, el museo de sí, Medio lo que tuve. además no podés establecerte en un punto fijo porque te estás cayendo todo el tiempo, digamos, más allá que es muy leve, ¿no? Pero la sensación es que no estás Lo nunca que pasa es derecho, que digamos. eso que hablas de curaduría ahí, porque ya tiene un punto de partida, ya la curaduría está armada ya para todo igual. El punto de partida, Pero que es fíjate, en el ascenso y el descenso, el de Meyer en Brasil, también, o sea, es de un punto que tenés sí. que ver todo. Ya está la curaduría Bueno, pero armada. fíjate que, pero en esos casos, por ejemplo, ¿no? También en el paso del tiempo, porque bueno, si bien el de Niemeyer es reciente, digamos, pero bueno, Niemeyer tiene arquitectura como esa en todo tipo de tipología, ¿no? Valga un poco la redundancia, todas las tipologías que él, que fue, digamos, desarrollando, la verdad que son todas iguales de difíciles para Sí, vivir, para estar, para lo que sea, digamos, es difícil. maravilloso Eh, igual, me encanta, estéticamente me una, encanta. una, no se puede creer, o sea, no se Los puede palacios de creer, no se Brasilia, puede por creer, favor. Y al no museo se lo puede vi yo creer. desde el barco lo vi, cuando volvía. Así que está en la punta del morro así, aparece ese plato volador Sí. ahí. Ese plato volador literalmente, ¿no? Ahora, en la historia, digamos, estos espacios, también pasó con la casa
supongamos con la Ville Savoie, incluso pasó con el pabellón de Barcelona, que después ahora se han ido limpiando, digamos, cuando han adquirido mucha más fuerza, ¿no? En términos de, yo creo que más de la industria turística, cultural que de otra cosa. Pero fueron reformadas, ¿no? O sea, fueron reformadas. O sea, finalmente, bueno, la Casa Curuchet también fue reformada. O sea, finalmente, ¿no? Es como en el caso del Museo de Wright, por ejemplo. Bueno, es esa especie de constante subida, ¿no? O sea, el museo es ese movimiento de rampa al 100%, digamos. O sea, es una enorme rampa, fin. En esa enorme rampa... En esa enorme rampa lo que tenés es que han hecho un esfuerzo terrible, digamos, ¿no? Tanto primero Wright, por supuesto, porque tuvo que adaptarse, si no, no lo hubiera hecho. Pero tuvieron que hacer un esfuerzo de por partes alisar el terreno, digamos, ¿no? O sea, el piso, hacerlo a nivel, porque no quedaba otra, porque el arte busca esa especie de estabilidad, ¿no? Que esto tiene en absoluta inestabilidad todo el tiempo, o sea, está en un espacio inestable todo el tiempo, aunque no se nota. Yo que tengo vértigo, ¿no? A mí me cuesta mucho el espacio en altura, me cuesta muchísimo, y yo que tengo vértigo, para mí es un desafío ese lugar. Entonces, bueno, cuando uno ve esas cosas, también ves cómo se adapta, cómo intentan, de todas formas, porque ves la intención de los curadores, de los montajistas, de todo, de volver ortogonal, plano, ortogonal, todo, ¿no? Entonces, donde no lo es, lo buscan hacer de cualquier manera, ¿no? Y un poco con lo de Le Corbusier también pasó, ¿no? Las plantas libres. Y hay necesidad. Y sí. Sí. Che, ¿te asomaste desde arriba? La luz esa de los fluorescentes, esa la pusieron de entrada, ¿no? Esa del medio, así, en el Guggenheim. ¿En el Guggenheim? Ajá. Esa gran luminaria. Esa es de diseño. En el Guggenheim decís vos la lucera, digamos. La lucera, pero que yo vi como no sé si fue una muestra, como un gran, todo fluorescente, así, de arriba hasta el piso. No, esa era una muestra. Esa era una muestra. Tiene solo una especie de lucera gigantesca, claro, que desde abajo, bueno, son muchos pisos, o sea, uno no se da cuenta, pero yo que tengo vértigo, insisto, te das cuenta porque de repente está muy alto y estás con una barandita que te llega apenitas al pecho y estás en una situación de declive constante. Yo estaba en pánico totalmente, constantemente, digamos, de arriba, y te digo. Finalmente no es cómodo, ¿no? Porque estás... No, es que... Porque el arte en ese momento, ¿no? En torno también a la arquitectura, era buscar ese avance sobre la comodidad, digamos. También era buscar un avance sobre una noción que hacía esto de lo incómodo como posibilidad de crecimiento. O sea, lo que hoy decimos salir del lugar de confort, digamos. Claro. O sea, ese es un museo que sale del lugar de confort y que hasta hoy te sigue rompiendo... Con algo tan simple, porque después vos ves un museo como el Guggenheim de Getty en Bilbao, ese lo conocí. Pero no tiene más que, digamos, es solo... Ese es estético por afuera, digamos, y adentro son amplios, ¿viste que vos lo conociste? Claro, sí, adentro no es lo nada, mismo de siempre, solamente no tiene nada, la estética y el forrado ese de aluminio, no sé de qué material es, por de afuera. titanio. Es totalmente estético, pero adentro... Nada más, ¿no es cierto? O sea, afuera realmente la experiencia estética es muy impresionante, Sí. porque realmente... Voy a cerrar la puerta que empieza la masterclass de danza acá en Bastón. ¡Ay, bueno! ¿Querés chusmear un poco? Humberto. A ver, te pongo. A ver, sí, por favor.
Me encanta, me encanta. ¿Cómo extraño ir a Bastón del Moro? Viste que acá suceden cosas siempre. Ay, cerré un poco la puerta porque si no me van a matar. Siempre sucediendo cosas extrañas por aquí. ¿Cómo amo, cómo amo, cómo amo? Después cuando empiecen a bailar, muestra de vuelta. Me encanta Che, que esté Bertola ahí, me encanta esta relación, esta posibilidad. Excelente. bueno, y vos, a raíz de lo que él da la clase esta acá, hay un tal Ricky no sé cuánto, muy famoso, Martín. coreógrafo y productor. Ricky Ricky Martin. Por favor, te lo pido. Avisa con tiempo. Avisa con tiempo. Bueno, la cuestión es que también, ¿no? Esta necesidad de espacios así, bueno, van a hablarme para ver si la hacen acá también. Bien, perfecto. Sí. Perfecto. Así bueno, a ver, vamos redondeando un poco porque también nos vamos por las ramas, pero está bueno todo esto que hablamos, porque yo creo que es básicamente entender cómo son, ¿no? Esto de formular, ¿no? Esto de formular. Que esta es la gran clave, ¿no? O sea, yo creo que justamente estos arquitectos, hasta Niemeyer, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que es bastante contemporáneo nuestro, o sea, por suerte vivió muchísimos años hasta hace poco, y siguió trabajando hasta el último día, digamos, o sea, el Museo de Niterói es muy nuevo, relativamente muy nuevo. Sí. ¿Cómo en esta formulación, ¿no? Que ellos, o sea, cómo en esta fórmula, perdón, para hacerlo más claro, cómo ellos establecen una fórmula que tiene una serie de elementos, ¿no? Que son esenciales y que son inamovibles, ¿no? Luego tiene otros elementos que van, digamos, configurando de alguna manera como una caja de herramientas más amplia, ¿no? Que son un poco más adaptables a las circunstancias especiales, ¿no? Y que colaboran con los elementos esenciales inamovibles para poder potenciarlos, ¿no? Como el caso de esto de las barandas, de los mismos materiales, de los colores, de qué sé yo, distintas cosas, ¿no? Que van pasando en la plástica, me parece, ¿no? En esta cosa en la definición del objeto, en la definición de las formas, ¿no? Y en la definición de las funciones también en el caso de la arquitectura, pero bueno, lo dejamos para otro tema eso. Yo lo que creo es que esa fórmula es lo que hay que tener en claro para después a partir de ahí formular, ¿no? Que la formulación es ni más ni menos que negociar esa fórmula con lo posible y poder en lo posible llegar en ese acuerdo, ¿no? Tanto a dar lugar a nuestra fórmula, como también a lo otro, que es quien está pidiendo la fórmula, quien, en el caso de la arquitectura, el cliente, supongamos, por decirlo de algún modo. Claro. Sí. En la Super Yogur yo creo que el tema está, ¿no? En que hay que establecer la fórmula con los elementos protagonistas y los coprotagonistas, y luego empezar a ver cómo se negocia eso con estas personas que necesitan de eso. Porque esta Super Yogur, en primer lugar, bueno, por supuesto es para vos, pero es cumple, digamos, un rol, un rol social, digamos, ¿no? Es arte, o sea, cumple una función en ese sentido, existe no para, digamos, no solamente para distraerte el miércoles a la mañana, sino busca un sentido social claro, definido, claro. ¿no? Entonces, bueno, sí, te escucho. No, que sí, que no, tiene una clara función. Una clara función y se hace responsablemente, digamos, más allá de... Exactamente, de eso, ¿no? Yo creo que ahí está, esa es la idea, ¿no? De esta negociación, de la fórmula que da por resultado esto que entendemos como formulación de artista, ¿no? ¿Qué es esto que podríamos decir? De la idea de noción, ¿no? General, de obra,
o de obrar hemos pasado en este momento, digamos, ¿no? O sea, este momento es de negociaciones en ese sentido. O sea, lo que los artistas hacemos es formular cosas y llegar en ese sentido a establecer fórmulas negociadas con contextos, ¿no? Pensemos el caso de Dino, ¿no? Es ni más ni menos que eso. O sea, es una fórmula negociada con contextos, que puede ser el techo de su casa en Cruz del Eje, el techo de distintos lugares en Córdoba, o esta... Espera un segundo. Sí, sal. Ah, sal. Sí, llévalo. Ay, me encanta porque empieza Gastón a full. Tenemos que acelerarnos porque ya Sí, no va a no, porque me pidió el trípode porque la clase de acá la dan en Zoom en Buenos Aires. Ah, qué bueno. Sí, Me encanta. Bueno, todo conectado. todo, por suerte. Qué Todo, suerte. sí. No, y con esta, claro, con esta sí, bueno, que fuimos, hay toda una cosa, todo, viste, la cuestión de, bueno, para cerrar lo de la formulación, ¿queréis después así? Sí. Me parece que, bueno, que la estructura esa está buena, como lo que se definió hoy, digamos, a tres patas, esa estructura así. Tengo que ver, digamos, porque yo quiero que, o sea, esta cuestión de las entrevistas, que las entrevistas sean con la Super Yogur de los artistas que participen en Bastón, hay que ver cómo se negocia eso en todo caso. ¿A eso te referís, por ejemplo? A eso me refiero, porque ahí es donde está esto mismo, ¿no? O sea, pongámoslo nuevamente en paralelo con el caso de Le Corbusier o con el caso de quien sea, ¿no? O sea, quien tiene esta noción de una fórmula muy clara y después la negocia, ¿no? En esa formulación con su cliente o con el contexto que lo pide o que lo necesita en función, digamos. Yo creo que la Super Yogur, dentro del ámbito de Instagram, ¿no? Que es un ámbito como lo que podría ser para Le Corbusier el internacionalismo moderno, ¿no? Claro. O sea, es el ámbito del no lugar donde la Super Yogur, aunque esté en Mendoza, en las Cataratas, no sé, en Londres, en Kuala Lumpur, qué sé Ojalá. yo, donde sea, Ojalá. ay, ojalá en Kuala Lumpur, qué lindo. Donde sea, que siempre, ¿no? Va a tener presente su fórmula para desde donde sea salir con la misma esencia, ¿no? Que es esa fórmula. Y después adapta, ¿no? Los elementos que son coprotagonistas de la fórmula, los adapta al lugar en donde está, ¿no? Para poder potenciar la fórmula. Y con lo que se haga, digamos. Sí, perfecto. Vamos a ver cómo resulta. Bien. Eso en Instagram funciona. Sí. Sí, te escucho, perdón. No, que sí, que el Instagram es su ámbito, ese es su espacio, eso sin duda. Y va a ser así, un poco también es para incorporar esto que está sucediendo en Instagram, acá darle esa cuestión virtual, si se quiere, a una exposición presencial en Bastón, digamos. Quiere decir que fluya por ese lado también. Bueno, pero ahí yo creo que primero hay que hacer un refuerzo, ¿no? Yo creo que esto que hemos charlado hoy, a lo que yo al menos me gustaría, ¿no? Como proponerte, es establecer un poco más clara la fórmula. Yo creo que esos tres pilares donde se asienta la producción y la existencia y la función, ¿no? de la Super Yogur, creo que habría que tratar de llevarlo a 5. Me parece que ahí a 5 digo yo, ¿no? Pero no sé, porque me parece como que esos 3 pilares son como los lógicos que tiene. ¿Cómo? Perdón. La base. Lo básico, la base. Creo que existen los otros, existen otros 2. Pero tendría que pensarlos o nombrarlos, pero existen. Bueno, porque yo qué pienso, ¿no? Tal vez incluso siguiendo con estas comparaciones con estos arquitectos y demás, pero el punto está en que esos 3
elementos que vos estás tomando como base, ¿no? Donde se asienta, es y cumple su función la Super Yogur, son casi iguales, si no idénticos, a los 3 elementos que muchas otras propuestas que no son arte, o que no buscan, entre comillas, ¿no? Esa negociación arte para la definición de lo que está haciendo, ¿no? En este caso la Super Yogur, en este caso Gustavo Mauro con la Super Yogur. Muchas propuestas comparten las mismas, ¿no? Las mismas 3 patas, y son propuestas de otro tipo, digamos. Entonces, habría que agregar algunas 2 patas que diferencien y que acentúen en lo esencial, en la fórmula primera, en la fórmula, que acentúen la posibilidad de la Super Yogur como arte, digamos, ¿no? Bien, bien. Luego de eso, para no estar conformes, para no quedarnos así cortos, luego de eso, yo sé que ya te tenés que ir, la voy a hacer corta, luego de eso, yo haría un catálogo de elementos, ¿no? Haría un catálogo de elementos un poco más amplio, ¿no? De elementos secundarios, accesorios, coprotagonistas, ¿no? Como esto que decimos las barandas de Le Corbusier, o los pisos, o las terminaciones redondeadas de Wright, qué sé yo, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese catálogo de elementos, para decirlo de algún modo en términos arquitectónicos, ese catálogo de elementos que acompañan a los 5 puntos esenciales para poder potenciarlos, ¿no? Sí, ese catálogo de elementos, sí. Creo que sí, que está bueno eso, porque hay un atisbo, me parece, en cada que se han desarrollado algún atisbo de elementos que habría que sí reformularlos o rescatarlos para reformularlos y tenerlos conscientes, digamos, y utilizarlos. Claro, porque por ejemplo está esto ¿no? del mate, esto de ciertas cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, digo el mate porque es una ¿no? De que es la mañana, entonces el desayuno. Bueno, ver ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a ver cómo se arma eso como catálogo de elementos que aportan a lo esencial en la fórmula, en la definición de la fórmula. Estoy oscuro, para que me voy a prender luz. Ahí tengo luz roja. ¡Ay, mejor! Estás bonito. Me encanta. Súper bastón. Re bastón. Me encantó. Ay, qué ganas de ir a bastón. Estás bello, aparte. Me encanta. Estás divino. Sí, estás maravilloso. Entonces, bueno, tendríamos que hacer ese ejercicio, me parece, yo te lo propongo, ¿no? Bien concreto, o sea, se trata casi, te diría yo, que como en el caso del Corbusier o de estos arquitectos que hemos estado nombrando, ¿no? Me gusta que además hayamos tomado la arquitectura, que es algo que nos apasiona, que yo sé que es algo que a vos te apasiona, que también tenemos mucho para sacarle jugo y que también es bueno nutrirnos de esto otro, ¿no? Que muchas veces lo dejamos de lado en torno a algunas mecánicas del arte, y que bueno, también está bueno tomar, ¿no? De la arquitectura y tal. Yo lo he tomado porque me agarré de la Super Yogur, ¿no? Que hizo hincapié en esto de Le Corbusier, digamos, ¿no? Dije, buenísimo, este es el pie perfecto. Todo se conecta, realmente, es así. A mí me encanta la situación, la situación esta de conexión que hay en todo. O sea, yo estoy fascinado con eso, la verdad. Es que este es el tiempo de la resolución final, digamos, ¿no? O sea, porque cuando uno, no sé, cuando uno ve una casa country típica, ¿no? También ve toda esta, por ejemplo, ¿no? Digo casa country porque es como la tipología más clara al respecto, ¿no? La típica casa country en la que uno ve todo estos racionalismos, todo mezclado y todo dándose a la vez, ¿no? De distintas maneras, a veces fabuloso, a veces la gran mayoría espantoso, pero la gran mayoría de las veces,
Pero bueno, uno ve, ¿no? Que se da, y a mí me gusta ver cómo se da todo eso también, ¿no? En este sentido que decís vos, y yo creo que la Super Yogur es esta posibilidad de proyecto. ¿Por qué? Porque Bastón del Moro, ¿no? O Gustavo Mauro están muy relacionados o muy relativos a lo físico por fuera de la pantalla, ¿no? Entonces, le cuesta eso poner en relación lo que está pasando hoy en torno a esto virtual. En cambio, la Super Yogur le es más fácil ir desde lo virtual hacia ese espacio físico por fuera de la pantalla, ¿no? Por eso Pero tiene que ir clara. Clara. Pues sí, esto porque, bueno, yo ya largué la idea de la entrevista, ¿no? Pero va a servir un montón esto, ¿no? De hacer la reformulación de las cosas para decir, bueno, esto se va a hacer así. Y está bueno, sí, me gusta. A mí me gustaría que hagas una especie de lista como manifiesto Le Corbusierano, digamos. O sea, bueno, a ver, ¿cuáles son las patas principales donde se asienta? ¿Cuáles son sus elementos secundarios que aportan a esas patas principales para poder reforzar el concepto, para poder reforzar la idea, para poder reforzar la esencia? Y cuáles son esas patas, ¿no?, que están alrededor de lo esencial, que también pueden adaptarse al contexto y cuáles no, digamos, ¿no? Entonces, una vez que vos tengas eso, creo que vas a poder trabajar fuera de la web, siendo siempre la Super Yogurts, fuera de esta web, ¿no? Fuera de este espacio de app, digamos, ¿no? Fuera de Instagram, fuera de esta red social. Es lo mismo que pasó con Le Corbusier, entre comillas, ¿no? O sea, una vez que él tuvo eso claro en su lugar de origen, vamos a decirlo así para hacerlo un poco más amplio, en su lugar de origen, cuando lo tuvo claro, cuando lo experimentó y cuando pudo ya tener en claro esas 5 cosas clarísimas, más todos esa otra serie de elementos que aportaban a eso, bueno, pudo empezar a hacer cosas en Argentina, en la India, en Estados Unidos, porque ya se pudo mover y siempre seguía siendo Le Corbusier. Entonces, la Super Yogur lo tiene que tener claro para poder después moverse y seguir siendo siempre la Super Yogur. Muy bien. Bueno. ¿Hecho? Hecho. No, está bueno, ya. Hay que escribir todo. Sí, me gustaría que escribas e incluso, si te animás, ¿no?, que puedas comentarlo en el Instagram. Estaría bueno que si podés comentarlo, aunque sea en una historia, ¿no?, en algo que quede, este manifiesto de la Super Yogur, para decirlo de un modo moderno, ¿no? Esta especie de base que es ni más ni menos que la fórmula Super Yogur. Si alguien quisiera hacer una Super Yogur como alguien que quiere hacer un Le Corbusier, toma la fórmula y lo hace, y seguramente se va a parecer, ¿no? Perfecto. ¿Hecho? Bueno, hecho en el balde. Hecho. Bueno, nos vemos entonces en la próxima, estamos con todo, porque sé que ahí no me escuchás bien, estás... Te escucho bien, pero la próxima es el seminario, o sea que nos vemos en marzo. Vamos a ver porque estamos, aprovecho de contarles a todos quienes estén de la clínica que estamos viendo, porque me parece que vamos a pasarlo un par de fechas más adelante al seminario. Porque la investigación nos tiene absolutamente tapados, especialmente, por supuesto, nuestro querido Cristian Román, que lo tiene extremadamente ahogado, o sea, está metido entre todo eso que, nada, empezó siendo algo un poco más sencillo, esta idea de, bueno, a ver, ¿cómo trabajamos los artistas en las redes sociales? Y de repente ahora es un mundo, así que me parece que lo vamos a pasar. Ya vamos a confirmar en estos días, pero me parece que lo vamos a pasar, así que creo que vamos a tener la posibilidad de encontrarnos en unos 12, 15 días nosotros nuevamente. Bueno, mi amor. Hecho en el balde. Hecho en el balde. Bueno, mira, ¿te hago un paneo general de vuelta?
Por favor, nos encantaría. A ver, A ¿qué ver. está pasando? Bueno, ahí está nuestra Virgen. Que Mica le prendió una vela hoy a la tarde, mirá. Me encanta. Ella nos protege, nos protege. Pero claro que sí, por supuesto que sí. Todo es bienvenido. La Virgen Olímpica le puso Pérez Caula porque yo le puse todos esos aros. Bueno, Ay, el lo Pati quiero, maravilloso. Y el Pati, bueno, y acá Bastón como siempre con su gente. mostranos la cocina porque es el lugar también bastonero por excelencia. La cocina que está acá. Lugar de reunión, de tantas charlas, de tantas cosas íntimas. Muy amplia la cocina, ¿ves? Que está como... Sí, quedó. Sí. Mira. ¡Ay, qué divino! Comodísimo, hermoso, como siempre, también adaptable el espacio. Ahí pasa de todo, ¿no? En esa cocina, una forma de todo. Esas heladeras. Espacio de la barra. Y bueno, La barra. acá. El pañol, que te cuento que el pañol... Contame porque no la me casa, contaste. cuando vivía la familia acá, Sí. le decían el mercado a la habitación esa. No te puedo creer. Otra vez una conexión con el origen. ¿Viste? Bueno, igual está hecho un Te desastre. lo contó, no importa porque es todo trabajo. ¿Te lo contó la dueña? ¿La señora? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué maravilla eso! Ay, quédate un poquitito ahí, por favor. Mostrarnos eso un poquitito más. Divino, ¿no? Divino, divino, divino. Bastón al 100%. ¡Ay, qué emoción! No, ahí, movimiento. ¡Qué emoción! Te juro que Sí, la me verdad que emociona sí. muchísimo. Es tan lindo Son que épocas difíciles, son épocas duras que uno ver esto a mí me hace mucho bien. Es una hermosura. seguir vivo. Vivo. Sí, Bueno, mi sí, amor. amigo, sí. Sí, mi vida. Bueno. Bueno, nos estamos escuchando, nos estamos viendo seguramente la próxima y seguimos charlando de esto. Bueno, espero eso, o sea, esta especie de tarea, entre comillas, consigna, a ver si le podemos dar una forma un poco más sólida a alguna cosa, porque me parece que va a venir bien. No lo digo como una tarea así, sí o sí, sino me parece que te va a venir bueno para después. Bueno, mañana tengo mi vivo, mañana a las 7:30. Así que Sí, mañana ya tenemos otra Super Yogur. A las 7 de horario, horario más que conveniente. Te quiero. Un horario impecable. Bueno, adiós a todos los que nos siguieron. Beso grande. Chao. Sí, chao a todos quienes han estado ahí, gracias. Chao mi vida, nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.